Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 24 de julio del 2023, 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, con una sensación térmica de 31 grados Celsius. Bueno, señores, hay muchas informaciones del ámbito, vamos a decir, bueno, podríamos decir que político, ¿verdad? Porque hay muchas reacciones a una solicitud que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno para la depuración de sus candidatos, que ha generado muchísimo revuelo. Vamos a conocer eso en detalle, los vamos a diseccionar, le vamos a extraer las entrañas, a analizarlos en profundidad. Adicionalmente a eso, las elecciones en España, que hay mayoría del Partido Popular, del PP, pero él subió casi un 50% su votación, 47 escaños, pero se queda por debajo de la mayoría. Ahorita vamos a ver unos detallitos de la mayoría para formar gobierno y está complicada la situación. En realidad ha ganado, pero no se sabe a dónde caiga el premio. Quién se alce con el santo y la limosna. Está bien, pudieran ser el PSOE de nuevo con Sánchez. Vamos a ver. Pero también hay unas declaraciones desde la semana pasada que yo le decía, estas cosas de que Donald Guerrero contrató unos asesores norteamericanos. Hay una respuesta del congresista. El viernes yo le decía, analizaba las declaraciones de Homero Figueroa, el vocero de la presidencia, y decía, un exceso que afectaba para erosionar la institucionalidad, desestabilizar. Digo, ¿qué disparate es este? Nada de eso es así. El tipo se está defendiendo, contrató a esa gente con todo el derecho, él con su cuarto puede hacer lo que le parezca, tú lo trancas y él se defiende. Independientemente de que sea culpable, inocente o lo que fuera, a cualquiera que lo ataque tiene derecho a defenderse. Bueno, y por eso se llama legítima defensa. Entonces tú no puedes decirle al otro que entonces tiene que contratar qué abogado, el que a ti te parezca, no el que yo quiera. Bueno, entre esas otras cosas. Pero eso ha generado respuestas tanto del congresista como de miembros hasta del mismo PRM. Y entonces yo quiero analizar ese tipo de cosas porque a mí me da... Hay una palabra que no sé si ustedes la habrán oído, yo la oigo de los muchachos, que es rututeo. Rututeando, de que andaba rututeando por ahí. Eso es ups and down, para arriba y para abajo, sin dirección fija, ¿cómo es? Enderezando calle y doblando esquina, como dicen, como decía uno antes. O sea, cuando tú sales por ahí a caminar sin rumbo fijo, eso es como rututeando, por ahí, paseando. Entonces yo le decía en un tuit, el rututeo estratégico es cuando tú no tienes claridad de lo que estás haciendo, cualquier invento. Si tú vas para Santiago y entonces coge por la circunvalación y en lugar de doblar para coger para arriba, aparece por acá, por Boca Chica, entonces de ahí tú tienes que coger por otro lado y mil vueltas y parece un crucigrama. Eso es como rututeo. Entonces cuando yo veo cosas que están sucediendo desde la administración, digo al presidente que dice ayer en una inauguración que por cada difamación él va a responderle 3 verdades. Digo, presidente, pero Dios no tiene que difamar, porque que desde la administración se paran dando disparos en los pies, buscándose las complicaciones y los problemas, o sea, generándose los problemas per se ellos mismos. Yo no hay ni siquiera que atacarlo, menos difamarlo. Bueno, pero nada, esa es la parte política. Entonces eso lo vamos a conocer. Les decía lo de las elecciones, veíamos en estos días los intentos del gobierno de Guatemala por evitar la segunda vuelta en ese país, el balotaje, y ahora con la decisión ayer del pueblo español, vemos una cierta recomposición de fuerzas. Sin embargo, el partido que obtiene la mayoría, el que supuestamente ha ganado, pero no tiene gobierno. Ha ganado, pero sin una coalición no puede conformar gobierno, y ahí hay un gran problema. Entonces, lo vamos a conocer en unos instantes, pero antes de eso, en este lunes, arrancando la semana, veamos qué dicen nuestros
diarios en la primera plana. Diario Libre, de entrada, en reversa, planta de tratamiento de agua del río Osama. El plan de alfabetización será gestionado por el Mineri. ¿Por qué no lo investigan eso? A ver en qué quedó eso. La planta de tratamiento opera solo en un 6%, o sea que prácticamente no opera. Una inversión de 110 millones de dólares para beneficiar 37 barrios en la zona norte y nada. Ahí vemos cada rato el qué, el puente Duarte. Se gastan cientos de millones en las juntas sin arreglarlo y al otro día otro problema. Lo hemos visto, ahí andaban los otros días volviendo a tapar el puente Duarte. ¿En qué estamos? Dándole vuelta a la rotonda, un rututeo. Gastando en lo mismo, desperdiciando recursos, señores. Esa es la palabra. Abinader en jornada de actos públicos, hay unas declaraciones, ahorita vamos a comentarlas. El Partido Popular gana las elecciones en España, pero sin mayoría, está en la primera plana como de todos los periódicos del mundo. Venta de vehículos chinos se ha disparado desde el 2001. Ay, vehículos chinos. El Diario Libre emprende una nueva etapa. Bueno, como estamos con la primera plana del Diario Libre, señalarles que el grupo Punta Cana, el grupo de los Rainieri, acaba de comprar el 100% de las acciones del grupo Diario Libre, que de los Pelleranos, aquellos los fundadores del Bancrédito que quebró cuando la crisis de los bancos, y el nuevo presidente del Consejo de Directores será Aníbal de Castro. Aníbal de Castro fue el primer director que tuvo Diario Libre, Aníbal de Castro, que fue director de la revista Rumbo, un columnista, el que escribe todos los sábados en el suplemento. Está mi amigo José del Castillo, no el senador, sino el padre. Un abrazo a José, trabajamos juntos en el banco, él fue asesor del gobernador de la gobernación, creo que sigue, un intelectual de fuste. Mi amigo José Rafael La Antigua escribe semanalmente también. Aníbal de Castro, una pluma fina, diplomático, ha sido embajador en Londres, en España me parece. Exacto. Él va a ser el director, doña Aide Curet, de Rainieri, va a ser la vicepresidenta, y creo que va a seguir la señora Ispún. Yo tengo mis cosas con esa señora Ispún, pero ahí está, el grupo Punta Cana hace una rueda de prensa, da una nota de prensa y señala su compromiso con la libertad, con la democracia y ese tipo de cosas. Vamos, quizás comentemos algo, pero eso es lo que está en la primera plana. El Listín dice en primera plana: por cada mentira les diré 3 verdades. El presidente se regó, no se quilló. Presidente, no se quille, que esto ahora es que empieza. No se quille, presidente, que esto ahora es que empieza. En un mes se eliminan a 7 vinculados a delitos. Despertó la policía. Fábricas de cosméticos cobran auge en el país. El censo del 2010 dio origen a conflictos electorales. El censo del 2010 dio origen a conflictos electorales y es el censo que va a usar la Junta Central Electoral. Eso está en primera plana del listín, de que dio origen a conflictos electorales, pero anunció la Junta Central que va a usar el censo del 10 porque no tenemos censo de ahora. El presidente en el discurso del 27 de febrero salió alabando eso. Yo decía, ¿por quién le escribió esa cosa al presidente? ¿Ustedes recuerdan? No se olviden que yo recuerdo. Yo dije, pero eso es lo que es un desastre, eso lo que ha sido es un desastre. El que le escribió eso al presidente fue un daño que le hizo, porque lo que le dio fue municiones a la oposición para que le desmeritara el discurso. ¿Se acuerdan? El discurso ante la Asamblea. Yo decía, ese censo tuvo problemas primero con la compra de las tablets, ¿se acuerdan? Tuvo problemas con la redacción de las preguntas, que mucha gente decía que eran preguntas tirando a lo pro-haitiano para determinar. ¿Ustedes se acuerdan?
Pero luego que pasa todo ese tipo de cosas, se arranca el censo, muchísima gente por ahí, a mí nunca fueron a censarme. Eso ha sido una cosa hecha a la brigandina. Y el ministro de Economía hablando y defendiendo su esperpento. Después que acaban, resulta que quedaron, qué sé yo, cuánta gente y barrios y sitios que no se fueron, tuvieron que darle un adicional, lo nunca visto. Porque el paño con pata quedó con muchísimo chivo los zapatos. Entonces mandan a esa gente de nuevo a encuestar esos sitios que salen a relucir, que faltaron. Eso no implica que no hayan otros más. Es como tapando una falta muy evidente. Y hasta el día de ayer, el viernes, salen diciendo que ahora es que están pasando la lista de lo que del grupo de gente que no le han pagado, que todavía le deben. Entonces tú dices, caramba, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué así? Pues las cosas se pueden hacer bien. Las cosas se pueden hacer bien. Es más, si pueden hacerse excelentes, no hay por qué hacerlas bien. Entonces, alabando un disparate de censo como ese, mira ahí la Junta Central, para muestra un botón, dice, no, nosotros no vamos a usar eso porque ni siquiera hay resultados. Tenemos que usar los del 10 años. 10 años, o sea, ahí habrían 10 millones. Vamos con un padrón de 8 millones de votantes, por suerte. Pero la distribución de marcaciones y ese tipo de cosas con la del 10 porque no hay. Entonces, a ese censo, ese disparate, pusieron al presidente a alabarlo y a decir, yo entiendo que es su administración, pero no tiene que cargar, por ejemplo, con esas cosas. Digo yo. El Estado invierte 3 millones al año por paciente con cáncer. Poco me los hallo. El Grupo Punta Cana adquiere a Diario Libre. Discotecas han sido convertidas en iglesias. Discotecas que han sido convertidas en iglesias. Yo pensé que era lo contrario. Ni el reloj está en hora en la Fortaleza de San Luis. En España todos dicen que ganaron. Así mismo, ahí no se sabe nadie cómo va a quedar ahí el gobierno que se va a conformar. Dice el Estado invierte 3 millones al año por paciente con cáncer. El 40% de los beneficiarios del programa de medicamentos de alto costo lleva un tratamiento oncológico y hay una lista de espera de 3,000 personas. Si fueran de haitianas, ya las hubieran incorporado. Ahí veo unas organizaciones que tampoco debiera ser así, quejándose porque fueron unos de migración. A veces uno no sabe si eso lo hacen deliberadamente para desacreditar la lucha, que no hay ninguna lucha, no hay ninguna persecución. ¿Qué decíamos en estos días el ministro de Salud? Las parturientas haitianas han pasado de 15% en el 18, en el 20, en el 19, 23, a 35% ahora mismo en lo que va de año. 35% en los hospitales. Y dice, las dominicanas van a tener que irse a parir en los sitios privados. Van a llegar los haitianos y nos van desplazado a nosotros. Para eso sí hay. Pero para los programas de altos costos, no hay. Y salió el de participación ciudadana que está en compra y contrataciones diciendo que eso era insostenible. La haitianización sí es sostenible, ¿verdad? Entonces aparecieron unos que se metieron en unos hospitales que hasta el obispo Castro Marte sale criticando la situación, hasta yo lo criticaría, porque una parturienta significa que está dando a luz o que está ahí al tris de dar a luz. En su octavo mes, noveno mes, no es que noveno mes que se pare, claro, o si no es anterior, como es 7 mesinos, qué sé yo. Bueno, el hecho es que si está en eso es como una emergencia, ese sí atiende. Parturientas no es el problema es embarazada, significa, ella está embarazada, se hizo la prueba, los haitianos no se hacen prueba, se hizo la prueba y está preñada la muchacha, ya está embarazada, entonces nos la mandan para acá. ¿Quién financia eso? Los organismos internacionales. El tráfico de trata, ahí es que nos meten a los haitianos para acá, a esas mujeres que vengan a parir. Hay un negocio financiado de fuera para que, y eso que gracias a Dios que quitamos el jus sanguinis, el jus soli, que aunque nazcan aquí y aunque se queden aquí, no son dominicanos.
Y lo que quieren es que cambiemos la Constitución para el que nazca aquí se convierte en dominicano. Qué fácil fuera, pues no tenemos frontera. No tenemos frontera. Y ellos mismos lo dijeron, hay como 80 sitios, puntos de pasada, que entran como perro por su casa y tú te vas por Asua, por el sur, por el norte, y son las bandadas de haitianos. Y el ejemplo es claro y evidente. Si las preñas, yo estoy usando las palabras así descarnadamente, yo puedo decir embarazada y todo lo que ustedes quieran, si las preñadas haitianas han pasado dando a luz de 15 a 35% en estos 6 meses, imagínense ustedes, todos esos tigres que pasan por ahí, esos no son tigres, todos esos haitianos que pasan por la frontera, que uno lo ve en los videos, que es por manada. Entonces, si las preñadas han pasado han subido a 35%, ¿cuántos no son esos que pasan por ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, claro, no alcanza el presupuesto de salud porque las haitianas se consumen el 15% del presupuesto. Entonces hay 3,000 personas en lista de espera, dominicanos, que trabajaron, que le dieron recursos al Estado, que hicieron esfuerzos porque el país creciera y ahora no tienen una mano solidaria del Estado que vaya en su auxilio. Dominicanos, porque los haitianos extranjeros y inmigrantes ilegales se consumen el presupuesto. Y así y nos van sacando, las mujeres dominicanas llegan a los hospitales y está lleno de haitianos la emergencia de los hospitales. Y la comunidad internacional nos los ha tirado a nosotros eso encima. Y el gobierno, mucho discurso y poco chocolate. Mucho discurso y poco chocolate. Entonces yo digo, por eso, a ese discursito hay que acompañarlo, o ese discurso, no es discursito, ese discurso hay que acompañarlo con acciones concretas, hechos concretos, y no querer tapar el sol con un dedo como con el fentanilo, que han quedado desacreditados y en el suelo. Hasta, mira, veía un video de YouTube que mi amigo, el maestro Ramón Orlando, en una entrevista que le hacían, decía de su experiencia con el fentanilo, a que vean, y las autoridades querían taparlo. El Listín Diario les trujó en la cara 2 semanas de informaciones sobre el fentanilo. Entonces no, eso no se oculta así. Si habían informes hasta de la DEA, de laboratorios aquí. Entonces no es con un bulto mediático y gastándose 7, 8 mil millones de publicidad, es haciendo cosas concretas que tienen más resultado que gastarse cuarto en todas esas bocinas y en programas que nada más se ven entre ellos mismos. Ese es el problema. Entonces, 3,000 personas en lista de espera oncológica. Usted no ha tenido una persona con cáncer nunca, para que sepa lo duro que es eso. Entonces ahí está. Entonces, o nosotros o ellos. ¿Y eso tiene alguna dificultad para uno decidir? No. Pero así estamos, dándole mucha bulto, mucha vuelta, y así es la realidad. 35% han subido las parturientas haitianas en República Dominicana. Y tenemos una lista de espera de 3,000 personas para que se le dé apoyo y soporte y tratamiento oncológico, porque no en el programa de medicamentos de altos costos que este señor salió con esa barrabasada de que eso era insostenible, que había qué sé yo cuánto, y salió todo el mundo, porque la reacción de la población fue al unísono. Una vez con el rabo metido entre los pies, a decir, no se va a quitar por aquí para acá, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Pues nada, en España el PP obtuvo 136 escaños, 47 más de los que logró en el 19, o sea, más de un 50% creció. Aunque el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, tuvo 122 escaños, 2 más que lo que tuvo antes. Lo que pasa es que esto le ha pasado al PP como le pasó al Partido Republicano en las elecciones de noviembre pasado. Se supone que los republicanos iban a arrasar en la Cámara de Representantes
en Estados Unidos, que iban a obtener entre 50 y 60 escaños por encima del demócrata, con la inflación encaramada, con los problemas del combustible, que llegó a estar hasta $5 el galón en determinados sitios de Estados Unidos. Ya está por debajo del 24 de febrero, cuando invadió Putin a Ucrania, del 21. Entonces, todas esas cosas, y la inflación que se metió en 9 y pico, igual que aquí, ya está en 3 en Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas fueron así, y se suponía que el Partido Republicano iba a arrasar 60, 50 escaños, que quedaron prácticamente ahí, uno poquito, 220 y pico a 200 y tal, 11, una cosa así, un poco. Y en el Senado, ahí quedaron, entonces perdieron. Los demócratas tuvieron mayoría, consiguieron 2 senadores más, creo que fue, ya ni recuerdo. Entonces, la mayoría absoluta son 176 y tanto el PSOE como el PP tendrían que buscarlo en las coaliciones de derecha o en las coaliciones de la izquierda. No se sabe en qué va a parar. Los independentistas de vascos, catalanes, de los pueblos, canarios, que yo ahí sacan de a 1, de 2, de 3, Cataluña, que yo cuánto, y etcétera. Entonces están ahí todos esos grupos, Vox, Podemos, Sumar, todas esas cosas. Ahí vamos a ver, ganó el PP, Feijóo, pero ahí no se sabe quién al final se alce con el santo y la limosna, porque es un gobierno parlamentario y ahí tienen que ponerse de acuerdo para formar gobierno y tener esas 176, es el escaño, la mayoría absoluta, 176 escaños. Los Vox, que son la ultraderecha, esos son los cacopelados, quedaron en 19 escaños, bajaron y tienen 33, tenían más, perdieron mucho, 33 diputados, o sea, y los Sumar, lo de la izquierda, Sumar, la plataforma Sumar tiene 31 escaños. Vamos a ver quién tiene más saliva para comer más hojaldre, pero está muy dividido todo y no se sabe en qué pueda eso acabar ahí. Cuando viene a ver, hasta negocia Pedro Sánchez, lo del PSOE, con esos grupos, y se mantienen y hacen un gobierno de coalición, porque allí es así para determinar el primer ministro. Entonces le decía lo del Diario Libre, vamos a saludar esa nueva composición. Dice, una inversión que representa un paso significativo en la reafirmación social para nuestra organización. Ya les señalé yo, doña Aide Curé de Rainieri, una persona muy fina, exquisita. Yo le conocí en una ocasión. Ya los hijos son los que están dirigiendo lo que es el día a día en la práctica, las empresas, el aeropuerto, por la zona de Punta Cana y por allá. Pero fíjate usted cómo ellos están ahora desde otra superestructura. Qué bien, qué bien. Bueno, éxitos, dicen ellos, prometen sin merma de la integridad y la ética en la cobertura de los acontecimientos. Así tratamos de ser aquí, objetivos. Entonces el presidente le dice que va a responder con 3 verdades a quienes difamen al gobierno, que los organismos internacionales reconocen el buen desempeño y el manejo de la economía. Estuvo por la isla Saona viendo los proyectos de desarrollo y el proyecto de CEPEN, ahí lo vi. Eso está muy bien, pero presidente, todo está bien, usted tiene que defender su gobierno. Usted le dirá su verdad, esas verdades que usted va a decir son sus verdades. Las de la oposición son sus verdades también. Y qué bien, vamos a tener un debate cívico. Aunque se digan barriga verde, macachicle, vive lejos, pero mientras sea así de debate democrático, eso no hay problema. Tire para adelante, presidente. Ayer Leonel Fernández estaba Boca Chica, estaba por Salcedo, y yo vi muchísimas actividades, o sea que estamos en campaña realmente. Miren, les decía que había un tema importantísimo que había sido ese generado por el PRM, que le ha mandado la lista de sus candidatos o precandidatos a la Procuraduría, a la sociedad civil, a la que nadie objeta que se haya hecho eso. Solamente que también se la mandaron a la embajada norteamericana. Y esa, obviamente, el que no está aplaudiendo como las focas,
ha dicho que ese es un acto de genuflexión extremo. El presidente Fernández dijo, es un exceso desbordante, eso que yo que. Entonces, Paliza la ha cogido por el lado fino y de flaco y dice que no sabía que la oposición tenía problemas con la transparencia. No, Paliza, la oposición no tiene problemas con la transparencia, tiene problemas con el entreguismo y la genuflexión. Con eso es que todo el mundo aquí ha tenido que ver, tiene problemas. No es con la transparencia que la oposición tienen su grupo de narcos que dejaron incluir y bomberos, ¿cómo se llama? Y banqueros y gente de esa en sus diputados actuales, que hay 5 ahí que están con problemas. Son ustedes que tienen uno preso en Miami, que lo agarraron, un diputado. Hay otro que dicen que fue que financió la campaña, ¿verdad?, de Estrella y eso. Entonces, no es problema de la transparencia, es que tienen ustedes un problema ahí con eso. Y estuvo muy bien que lo mandaran la lista, a la Procuraduría, pudieron haberla mandado a la DEA, pudieron mandarlo a la Interpol, que tenemos relaciones y trabajamos, pero no a la embajada. Eso es, aparte de ser un bulto, porque la embajada no va a destinar recursos y la embajada no opera así. La embajada depende del Departamento de Estado y el Departamento de Estado no anda loqueando, rututeando, como yo decía ahorita, estratégicamente. O sea, eso de que lo que hemos querido hacer es, como organización política, es construir el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Entregar la soberanía nacional para que la decidan en la embajada norteamericana o cualquier otra embajada. Como acaban de pasar una ley en el Congreso que dice que de la Cámara de Cuentas que va a ser revisada por organismos internacionales. ¿Pero qué es esto? Es loco, es que perdió el tino. Entonces se va por ese lado. Fíjense, y eso ha generado tantas discrepancias que solamente las focas son los que tienen el agua hasta aquí y aplauden. Que ahí vi, hasta en la Fuerza Nacional Progresista, Vinicito Castillo defendiendo esa decisión. Y hoy dice Pelegrín Castillo que no es aceptable pedir a las embajadas depurar lista de candidatos. Pelegrín Castillo, o sea, un boche justamente a su hermano, el que es más beligerante, que es Vinicito, que se llama, ¿no es verdad? Para que ustedes vean, no es aceptable. ¿Cómo eso? Dice, segundo, no es verdad que eso sea de que, no es verdad que la cooperación de los gringos es siempre franca, leal y sin doble rasero. Oh, pero vamos a darle la migración a los norteamericanos para que ellos sean que decidan la política con los haitianos. ¿Ustedes se están dando cuenta? Ningún país debe entregar esos poderes a otros países y organismos internacionales. Eso dice Pelegrín, que está casi medio aliado del gobierno, para que usted vea. Entonces, eso es por ese lado, que metía de pata, pero todavía la miopía estratégica es tal que, oye, ¿por dónde sale Paliza? La oposición, lo insto a que hagan lo mismo. No, la oposición no va a hacer eso. Es un acto de genuflexión, de entrega. O somos soberanos o somos una colonia. A lo mejor Paliza a usted eso no le pasa por la cabeza ni tiene idea de lo que eso implique, pero aquí hay mucha gente que sí. Nosotros somos una nación soberana, señor Paliza. Y los otros partidos no pueden hacer eso que usted han hecho. Al contrario, usted, en lugar de estar batiendo ese excremento que hiede muchísimo, usted lo que debió haber hecho fue recoger, pedir excusa y decir, sí, entendemos, la idea no era esa, alguien que asesore, que le busquen la vuelta, porque metía de pata y vuelve y entonces la mete profunda hasta aquí y entonces la mueve aún. La mueve aún. Pero también, por eso le digo, la parte estratégica, yo no sé quién es que está. El presidente está bien, que suelte sus verdades, como él dice, voy a cantar 3 verdades que se meta conmigo. Está muy bien eso. Pero cuando el speaker de la presidencia, Homero, sale con que ese señor, Donald Guerrero, que contrata, que es ciudadano americano, residente, tiene empresas allá y contrata a una gente, que eso es para atacar al presidente, para difamarlo, para desacreditarlo y a doña Miriam. Pero él tiene derecho a contratar y a hacer lo que él quiera. Él se defiende como él pueda, pero que él ataque al presidente, bueno, lo van a atacar los candidatos también. Una cosa es eso y otra desacreditar el poder ejecutivo. Yo decía la presidencia, que ese es desestabilizador. Yo decía, eso no es verdad. Para que ustedes vean, yo decía, eso no es así, eso está magnificando una cosa que no tiene la trascendencia. Él se va a defender, tú lo atacas y él se va a defender. A un ratón tú lo acorrales en una esquinita y te brinca encima. Bueno.
Pero ¿qué pasa? Ayer, el fin de semana, sale el diputado del PRM, Aníbal Díaz, para que usted vea, defendiendo la prisión que se le sometieron a Peralta y a Donald Guerrero, que yo también decía, en el caso de ellos pudieron haberlo mandado como mandaron a Gonzalo para su casa. ¿Qué diferencia había? Porque ellos tienen arraigo, no eran vulgares delincuentes, ya eso se había venido investigando desde hacía un año, porque sabíamos, todo lo que salió en ese expediente se conocía, desde hacía más de un año. Es más, se decía que se había negociado y que había gente importante del gobierno que por eso no lo habían sometido. Pero eso son ya otras cosas. Dice él que es una medida abusiva y excesiva y que él tiene derecho a defenderse en las instancias judiciales y defenderse también en la formación de un criterio de opinión pública, lo que ha hecho contratando esa compañía americana de lobistas. El gobierno contrata lobistas cuando quiere echar algo para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un diputado del PRM, no es nadie más que está hablando entre ellos mismos, es como dándole un boche a Homero, o a la presidencia, o a quién, bueno, a eso. Pero ayer responde el diputado, el representante norteamericano, Connie Max, se llama, es un apellido largo, se lo reducen así. Porque yo dije, esa declaración de desestabilizador que lo acusó Homero Figueroa, que es el speaker de la presidencia, cuando el speaker de la presidencia habla, es como si estuviera hablando el presidente. Yo le decía que eso era un exceso y que eso era magnificar algo que no tenía esa trascendencia, que se podía haber enfrentado de otra manera. Y eso lo que le dio fue entonces municiones y razones para que el congresista le respondiera. Oye lo que dice el lobista, él ya no es legislador, pero son relacionados. Defendió el derecho de Donald Guerrero de contratar sus servicios para proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento del debido proceso. Y él se agarra por ahí. Dice que es su derecho buscar asesoría, y yo también lo creo, y cualquiera de nosotros lo entendería igual. Y si yo tengo dinero en Estados Unidos, usted para buscarse una firma de abogados, si lo meten en un juicio, mientras más dinero usted tiene, mejor firma de abogados tiene, y eso pesa. O sea, si usted tiene dinero, usted no se va a buscar una carabelita, ¿no? Usted se busca una de verdad, usted no va a comprar un carro carabelita, ahora que dicen ahí que están muchos carros de esos vendiéndose. No, usted se va a buscar uno de lo de verdad, una Toyota, un Audi, un Lexus. ¿No es verdad? Bueno. Dice que es su derecho buscar asesoría y asegurarse que la administración de Biden esté al tanto de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de los derechos humanos en su caso. Yo no creo que haya necesariamente esas violaciones, pero mira cómo dice el diputado, un exceso y un abuso. Bueno, mira ahí cómo coinciden con estas declaraciones del legislador. Entonces, dijo el gobierno que el objetivo de esa consultoría era atacar la figura del presidente de la República. Entonces, dice el señor ese, McConney, él es el legislador americano, que Guerrero se encuentra bajo prisión preventiva con una excusa infundada. ¿Qué es lo que dice el diputado Díaz? La escandalosa, nuestro único objetivo es, ahí voy, mire, para que ustedes vean lo que yo decía, no sé por qué siempre nosotros andamos como unos pasitos adelante. Nuestro único objetivo es garantizar un proceso justo para que el señor Guerrero y la escandalosa afirmación de que esto es desestabilizador es exactamente por la razón por la que seguiré documentando su detención infundada. ¿Ven ustedes? Eso lo dijo el gobierno, desestabilizador, que quieren desestabilizar el gobierno, da un golpe de Estado, van a buscar una compañía de lobistas americanos. Una locura, una locura. Y si atacan al presidente, pues lo atacaron. Una cosa es el presidente como candidato político, y otra cosa es la presidencia de la República, la institución de la presidencia del Poder Ejecutivo. Al presidente lo pueden atacar, el que quieran. Y como dice él, y el que lo difame, él no solamente le tiene que decir 3 verdades, no. Someterlo a la justicia. Eso es lo que debe ser. Ahora, si lo atacan políticamente, o en política lo enfrentan, eso es normal y vivimos en democracia. Entonces,
Entonces, fíjense ustedes, como yo decía, que eso era darle una magnitud excesiva a lo que había pasado y que iba a provocar consecuencias. Mira cómo dice él. La escandalosa declaración de que es desestabilizador es la razón por la cual van a seguir documentándola infundada. Le da razones y argumentos. Por eso yo decía lo del rututeo estratégico. Cuando usted no sabe para dónde va, cualquier camino le resulta largo. Eso fue una gallolocada y provocar reacciones innecesarias y darle municiones a una persona para que entonces se enfrente. Vamos a hacer una pausa, señores. Estamos en Economía y Mercado. Venimos en breve con más.